¿ya? Y hay una ley que regula la imagen de las personas, así como también regula la grabación o no de una clase, ¿ya? En este caso, ¿cierto? La clase la estoy dictando yo y el Centro Alberto Hurtado va a hacer uso de esta clase, ¿ya? Va a quedar con la propiedad de esta clase. Entonces, cuando hablamos de derecho, nos referimos entonces a, entre otras cosas, hoy día súper importante, al tema de la imagen de las personas, ¿ya? Y esto es particularmente interesante e importante dentro de un colegio. ¿Por qué es tan importante? Porque trabajamos con menores de edad. Y la ley establece que la imagen de los niños no puede viralizarse, ni tampoco ningún adulto que trabaje con niños dentro de un establecimiento puede, a través de redes sociales, hacer mención a un menor de edad. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende? Vamos a suponer, para que me entiendan bien el ejemplo, vamos a suponer que Macarena escribe en Twitter que Pablito es un muy buen alumno de segundo básico y que lee muy bien, a pesar que en su casa no hace las tareas, ¿ya? O lo escribe por Facebook o por Instagram o por cualquier parte, hace ese comentario. Si Macarena trabaja en un colegio del sistema público, ese solo comentario del nombre del niño, o en realidad en cualquier colegio, basta con que el apoderado vaya a la superintendencia a poner un reclamo en contra de Macarena y a Macarena, si está en el sistema público, la van a sumariar y eventualmente la van a despedir, o si está en una escuela privada, probablemente la despidan. La razón, hacer mención y vulnerar uno de los derechos del niño. De eso vamos a hablar hoy día. Ya, hoy día vamos a hablar, este módulo trata exactamente de esa lógica, de este cuidado, que es bastante eh, complejo, porque hoy día literalmente las personas que trabajamos en educación permanentemente estamos caminando por la cornisa, como dicen los argentinos, ¿ya? Permanentemente estamos muy al límite respecto de el trato que le damos a nuestros alumnos y eventualmente la línea que hay hoy día, el límite entre lo que es correcto y no lo es, la verdad es que es extraordinariamente tenue y en algunos casos es virtualmente inexistente. Es muy, muy complicado este tema, ¿ya? Así es que vamos a analizar de dónde viene todo esto y vamos a entender cómo abordarlo sin ser ofensivo, ¿ya? Vamos a desarrollar, les voy a explicar una fórmula lingüística bastante sencilla, pero como todo lo sencillo y obvio, de tan obvio y sencillo que es, nos cuesta mucho aplicarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo referirnos a nuestros alumnos sin herir susceptibilidades, ¿ya? Perfecto. Vamos a empezar por lo último que acabo de explicar. ¿Cómo me puedo referir a alguien sin ofenderlo? Lo que voy a hacer a continuación es un ejemplo. No es para que me critiquen ni se enojen conmigo. Espero no herir ninguna susceptibilidad. ¿Ya? Perfecto. Solamente tengo a Macarena en pantalla. No sé si alguien más puede prender la cámara. Sería fantástico. No, bueno, si no tienen recursos, si no tienen suficiente internet, lo entiendo. Ya, Andrea, gracias, Mabel, muy amable. Ya. Gracias, Ruth. Bien, vamos a hacer, gracias, Mauricio, muy amable. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a explicar algo súper sencillo, ¿ya? Es un ejemplo lingüístico de comunicación efectiva. ¿Ya? Ya.
Eh, Mabel, ¿sí? Mabel. Se ve muy guapa con sus lentes, Mabel. Permítame decirle eso. Pregunta, ¿me puede acusar Mabel de estarla ofendiendo o no? No la escucho. Póngale volumen, parece que no se escucha. No la escucho. A ver. Ahora sí habla, ahora, a ver. No, no logro escuchar. No logro escuchar. ¿Puede hablar alguien más? No la escucho, Mabel. Ya, estamos ahí con un tema de internet. También, ¿cierto? Sí. Ya. Es una ofensa cuando, en este caso, un varón le dice a una dama muy a la antigua, un ejemplo muy antigua, antiguo casi machista el que acabo de hacer, ¿cierto? ¿La piropea de esa forma o no? Sí. Bien. ¿Por qué sí? ¿Por qué? A ver. Si se cambia el celular, a lo mejor le resulta, pues, Mabel. Ah, eh, la razón es que cuando no es por el hecho del piropo en sí, ¿ah? La razón es porque cuando me refiero a otra persona, y esto practíquelo siempre en los colegios, cuando me refiero a otra persona, particularmente un alumno, no hablen desde el tú. Hablar desde el tú significa que yo cargo al otro con lo que yo creo ver en el otro. ¿Me entienden? Por lo tanto, digo, no, esta persona es torpe. No, es que tú eres muy hablador. No, es que tú siempre haces lo mismo, siempre eres muy molesto o siempre eres muy enojón. Por Dios que eres flojo. Estoy hablando desde el tú. Disculpe, profesor. Dígame. Yo creo que en los trabajos, diferentes tipos de trabajo, pero mayormente en la educación donde se trabaja con niños, lo ideal es mantener como ese respeto entre docente, funcionario y estudiante y no tener como esa confianza que puedes tener con un amigo porque en estos tiempos todo es mal interpretado. Todo. Sí, por eso le estoy diciendo, Andrea. La idea es que nunca hable al otro desde el tú. ¿Ya? Porque cuando hablo desde el tú, el otro asume eventualmente que lo estoy cargando con lo que yo creo ver. Aunque eventualmente crea que lo estoy piropeando. ¿Ya? Yo tengo un compañero de trabajo, no es un compañero de trabajo, es una persona que trabaja conmigo, bueno, sí, un compañero de trabajo, que el año pasado, el día de la secretaria, estábamos en una celebración con la secretaria y él era el presidente del bienestar de la organización, del Departamento de Educación. Y se le ocurre decir un discurso y dice, fue algo tragicómico, dice, y les doy gracias a ustedes, bellas secretarias, por adornar nuestra oficina. ¿Ya? Entonces, pidió la palabra una de las secretarias y lo retó, lo increpó y le dijo que ella no era adorno de nadie y que le molestaba mucho que la trataran de esa manera. ¿Ya? Entonces, es algo que eventualmente hace 10, 15 años, 20 años atrás no habría ocurrido. Hoy día la situación es distinta. ¿Ya? Hoy día hay que ser extraordinariamente cuidadosos en cómo nos referimos al otro. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la manera de evitar herir susceptibilidades, aunque uno crea que está halagando? Es hablar desde el yo. ¿A alguien se le ocurre cómo se habla desde el yo?
Un ejemplo. No le escucho. No le escucho nada, Mabel. Qué mal. Tiene que habilitar su micrófono, Mabel. A ver, un ejemplo de. Mauricio, ¿quiere hablar? Están todos con el micrófono dado. ¿Por qué no lo puedo obligar? A ver. No, si están todos con el micrófono dado. ¿Por qué no lo escucho? ¿Me escucha? Sí, a usted sí la escucho. Sí, y a Andrea también la escucho. No escucho ni a Mabel ni a Mauricio. Mabel tiene dos. A ver, hable ahora, a ver. No puedo activar el micrófono, Mabel. Qué mal. Ya. Un ejemplo desde el yo. El mismo ejemplo que le dije a Mabel, pero ahora desde el yo. ¿Cómo es desde el yo? Mabel, me encanta cómo le quedan esos lentes. Eso es hablar desde el yo. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? ¿Sí? Macarena, considero que su trabajo es bastante deficiente. Pienso que no puso todo su mejor esfuerzo en la tarea que realizó. ¿Sí? Estoy haciendo pasar la emoción por mí, no por usted. Es lo que yo creo ver. Si usted lo comparte, no es problema suyo. Yo solamente le estoy diciendo lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo percibo. Por lo tanto, se genera una descompresión respecto del otro. No cargo al otro con lo que yo creo ver. ¿Ya? Me encanta tu buen humor. Me parece una persona muy entretenida estar contigo. ¿Sí? No le digo, eres gracioso, porque puede sonar casi irónico. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya. Hoy día en educación es re importante cautelar, en principio, como idea basal, cuando hablamos de los derechos del niño, cautelar nuestro lenguaje. Hablen desde el yo, no desde el tú. Es que tú eres muy agresivo. Yo siempre veo que tú, o te he visto muchas veces a ti, que discutes con tus compañeros. Es distinto decirle que es agresivo. Hago pasar la emoción por mí. ¿Ya? ¿Les queda claro hasta ahí el tema o no? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver el tema de la vulneración o sea, a los niños como sujeto de derecho, teniendo claro que hoy día un derecho basal de los alumnos es el derecho a un buen trato. Y ese buen trato y los derechos del niño incluyen o incluye de manera muy potente la manera en la que yo me refiero al otro, cómo hablo del otro, ¿ya? Cómo interpelo al otro. Y ese es como un tema bastante particular que hay que tener claro cuando uno trata de referirse a este tema. Por eso quise empezar la clase con esta lógica, con esta idea de, eh, primero, lo primero, el primer derecho que tiene un alumno y cualquiera de sus compañeros de trabajo es que ustedes lo traten de manera conveniente. Eh, es muy importante esto. Hoy día existe una lógica administrativa en los colegios que es muy potente, y es que se supone que uno tiene que tender a formar equipos, ¿cierto? ¿Sí? Y existe lo que se denomina el liderazgo moderno, el liderazgo funcional,
El liderazgo en el que el director o el inspector general o el jefe UTP, ¿cierto? Que son los docentes directivos, asignan tareas. Entonces, si yo tengo asistentes de la educación, les voy a asignar tareas, distintas tareas. Uno va a estar encargado de, incluso en algunos colegios con una administración un poquito más moderna hoy día, sectorizan el patio, en los recreos. No sé si algunos han visto eso, ¿cierto? Que estratégicamente separan inspectores en distintos puntos del patio o asistentes en distintos puntos del patio para cautelar, ¿cierto?, el comportamiento de los alumnos en el patio. Ya. ¿Por qué les planteo esta situación? Porque frente a esta lógica de delegar funciones, frente a esta lógica de asignar tareas, ocurre que entre todo el personal de un establecimiento empiezan a entrecruzar funciones. Y muchas veces se da que una persona ve, siente o nota que el otro no lo está haciendo bien y tiende a llamarle la atención. ¿Sí? Tiende a decirle, oye, pero a ti te corresponde el lado de allá del patio y tú no estás. Es muy común entre los asistentes de la educación, y ustedes lo saben, es uno de los grandes problemas que tiene el gremio de asistentes de la educación muchas veces, el gremio de profesores también, la falta de solidaridad muchas veces en términos laborales, en ese sentido, en el sentido que estoy explicando. ¿Sí? Ya. Eso genera muchas veces problemáticas de convivencia entre el personal. Por eso que es tan importante lo que les planteaba al principio, el hacer pasar la emoción por mí, no sonar agresivo respecto del otro. El problema hoy día no es decir cosas, el problema es cómo las digo. Si las digo desde el tú, eventualmente voy a estar agrediendo o voy a hacer que el otro se incomode. Si las digo desde el yo, voy a estar destrabando la situación. Esto tienen que hacerlo en forma consciente, ¿ya? Esas ideas de que se me salió y pasé de largo y le dije esto, cuando uno está en el trabajo, usted tiene que asumir que usted está cumpliendo un rol, ¿ya? Usted puede ser usted en su casa, con su familia, pero en su trabajo no, usted en el trabajo es asistente de la educación, tiene que hablar bien, no tiene que decir garabatos, tiene que escribir sin falta de ortografías, tiene que vestirse bien, tiene que trasuntar la lógica de que usted es capaz de enseñar al otro, de educar al otro, ¿ya? No se olviden que para los apoderados, todos los que trabajamos dentro de un colegio, todos educamos. Es una lógica fundamental de este cuento. El director, desde el director hasta la persona que cumple funciones en servicios menores, educa. Por lo tanto, fundamental esta lógica. ¿Les queda claro hasta aquí el tema o no? ¿Sí? Ya. Todos los que trabajamos en colegio hemos visto un montón de desencuentros por lo que estoy planteando. Los ejemplos aquí, la verdad es que sobran, ¿cierto? Hay ejemplos de todo tipo y a diario, ¿ya? Es uno el que tiene que poner los límites, es uno el que tiene que saber plantearse frente al alumno, ¿ya? Eh, es muy importante esta situación, que nos demos cuenta del rol que estamos cumpliendo, ¿ya? Adentro de la escuela tenemos que educar. Y en principio educamos con el ejemplo. Es importante tratar bien siempre, ser pacientes, escuchar. Cuando opinamos y hablamos, hablar desde el yo. Yo veo esto, yo pienso esto, yo digo esto, yo creo esto, ¿ya? Hago pasar por mí la emoción.
¿Sí? Bien, les quedó claro hasta aquí el tema, ¿cierto? ¿Sí? Cuando estamos dentro de la sala de clases, cumpliendo funciones de asistente de aula, que es muy común, y un alumno pregunta algo o nos pregunta algo, uno de los derechos que tiene el niño fundamentales es a recibir una respuesta, ¿ya? Hay un módulo de bullying y maltrato aquí en el curso, no sé si lo voy a hacer yo o no, pero una de las formas de maltrato más, más potentes que existen dentro de la educación es ignorar al alumno, ¿ya? Cuando uno ignora a un alumno, lo hace sentir muy mal. Si el alumno saluda y uno no lo saluda, si el alumno pregunta y uno no le contesta, si el alumno indica y uno lo ignora, ¿ya? Son formas de maltrato, ¿sí? Es fundamental que siempre contestemos y que contestemos bien, ¿ya? En educación todos tenemos, como todos los seres humanos, todos tenemos nuestros días. Hay días en los que uno anda contento, ¿cierto? Le fue bien en la casa, eh, estuvo todo bien, la señora hizo el almuerzo, ¿ya? El fin de semana, el domingo, la señora hizo salmón con arroz, ¿cierto? Y ensalada de cebolla, y estuvo rico el almuerzo, y uno anda contento, llega el día lunes, pero hay otros días que uno no anda contento. Bueno, la verdad es que andar contento o no andar contento no debe ser factor en nuestro trabajo. Yo sé que esto no lo he escuchado muchas veces, pero es fundamental que lo entiendan que es muy importante. Adentro de la clase, adentro de la sala, adentro de la escuela, ustedes no son personas, son personajes. Nos vestimos de personas que educamos. Y esa función, socialmente, es muy importante para los apoderados. Pasa algo súper importante que usted tiene que tener súper claro. El apoderado le encarga a usted, en la mayoría de los casos, lo más importante que tiene en la vida esa persona se lo encargan a usted. No se olvide nunca de eso. No le están pasando a cualquier persona, no, le están pasando a la persona por la que yo daría mi vida, a esa persona le estoy encargando. Eso por una parte. Por otra parte, la estoy dejando para que usted provoque un cambio en esa persona. Un cambio que yo vea como algo positivo. ¿Sí? Por lo tanto, es fundamental que usted al momento de relacionarse con esa persona en formación, usted lo haga de forma conveniente. Ojo con esto, no estoy diciendo que no sea firme, al contrario, es muy importante ser firme, es muy importante ser claro, es muy importante ser directo, ¿ya? A ver, me está haciendo... Sí, es que ahora Ahí, allá no. Eh, ¿Quiere hablar? Ya. Ah, no. Entonces, se genera, como les digo, esta lógica de cautelar el cómo me vinculo yo con el otro. ¿Sí? No se olviden que exactamente, Mauricio, se traspasa la función de la familia al hogar. Y ese es un concepto que hoy día es mucho más potente. Ahora, lamentablemente, la familia, en muchos casos, comete un pecado. ¿Cuál es el pecado? Que sin que yo, yo apoderado descanso en la escuela, por una parte,
pero por otro lado le exijo a la escuela que lo haga a lo que yo considero correcto. ¿Ya? O sea, en la escuela se supone que el director, el UTP, el inspector general, los profesores, el asistente de aula, el asistente en el patio, la portera, ¿cierto? Y toda la estructura de la escuela adivinen cómo yo creo que es lo correcto que tienen que hacer respecto de mi hijo. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que los apoderados entiendan y asuman qué hace la escuela. Y esa demostración, en principio, se hace teniendo buen trato. Buen trato con ideas firmes. Por eso que es tan importante la figura del director. Por eso que es tan importante el liderazgo que ejerce el director. Por eso que es tan importante un colegio donde los objetivos estén claros, por muy pequeños que sean los objetivos, por muy mínimos que sean los objetivos. Es fundamental que el director, que es la cabeza, genere un equipo de trabajo que vaya en una sola dirección. Ahora, esa dirección necesariamente necesita, como riel, como base, como camino, buen trato. Vayan para donde vayan. Si usted quiere tener un colegio tradicional con una disciplina férrea, necesita buen trato. Si usted quiere tener un colegio Montessori en que las personas fluyan conversando unas con otras en un ambiente de libertad y de autodesarrollo educativo, necesita buen trato. Nada funciona si no hay buen trato entre las personas y hacia los alumnos. Ese es un elemento fundamental. ¿Ya? Si no lo han visto dentro de su escuela, déjenlos como tortuguitas de repente y plantéenlo. Porque muchas veces los consejos, y si ustedes trabajan en colegio lo habrán visto muchas veces los consejos se dan vuelta buscando problemas, buscando situaciones. Y a veces las situaciones son bastante menos complejas de lo que uno se imagina. Empecemos por el principio. ¿Nos tratamos bien entre nosotros? ¿El profesor está valorando el trabajo del asistente de aula? Que es un tema no menor. Y si usted trabaja como asistente de aula, ¿sabe a lo que me refiero? ¿Sí? Entonces, el hecho que tengamos que trabajar con sujetos de derecho significa que en principio tenemos que reconocer que el otro es un sujeto de derecho, así como yo. Yo les voy a contar un ejemplo bastante lamentable. Un asistente de aula, tercero básico. Un alumno la patea, 8 años. La patea y le echa garabatos. Exactamente, Mauricio. Es un tema ese. El alumno la patea, la maltrata. La asistente reclama permanentemente, pero después del segundo reclamo se da cuenta que en realidad, si sigue reclamando, puede tener problemas con los apoderados, que son bastante complicados. ¿Qué hace el asistente? Se empieza a quedar callada. ¿Sí? Ya. Hasta que un día el director va pasando por la sala y ve que el asistente está siendo golpeada y garabateada por el alumno de 8 años. Pregunta, ¿qué falló ahí? ¿A quién le echamos la culpa? El sistema es el adulto y debe imponerse como parte de la educación del niño. Por una parte, ¿sí? Importante. ¿Qué más? ¿Qué más falló? ¿Qué más falla ahí?
El ejemplo que acabo de dar es real. ¿Ya? Les voy a contar que el director, para mala suerte del director, ese día, a esa escuela, llegó el jefe de educación. Y el jefe de educación se dio cuenta de todo esto. Y mandó a buscar al asistente. Y el asistente se puso a llorar en una oficina. Porque es una señora que necesita trabajar, obviamente. Nadie va a trabajar porque no lo necesita. Todos necesitamos trabajar, ¿sí? La señora se puso a llorar. Llegaron los encargados de el sindicato de funcionarios a defender a la colega. El director llamó a todo el equipo directivo. Y el jefe hizo lo que hacen los jefes. Dio una orden. ¿Cuál habrá sido la primera orden? ¿Qué es lo primero que hubieran hecho ustedes? No lo escucho, Mauricio. No lo escucho. Escriba. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué es lo primero que habría que hacer en esa situación? ¿Qué esperarían ustedes que fuera la reacción del sistema frente a una situación de ese tipo? Yo les voy a contar. ¿Qué es lo que no puede pasar? Apoyar al asistente y llamar al apoderado. Vamos por partes, Mauricio. Lo primero, apoyar al asistente. Trabajamos con personas, somos compañeros de trabajo, hay alguien que está quebrado emocionalmente. ¿Sí? Primero, nos preocupamos que la persona en sí entienda que es un problema que se va a solucionar. Es lo primero. ¿Sí? Lo segundo, fundamental, hacer notar al director y al equipo directivo que deben aplicar el protocolo reglamentario. Hay que aplicar el reglamento. Existen dos tipos de reglamento en cada colegio referido a este tipo de situaciones. Uno está por ley y se llama aula segura. Y el otro puede ser el manual de convivencia que tenga el propio colegio. ¿Ya? Los dos tienen ventajas y desventajas. A mí particularmente me es cómodo pedir que se utilice en principio aula segura. Ahora, el problema de usar aula segura es que cuando uso aula segura no puedo desembocar en la caducación de la matrícula del alumno. Aula segura nunca lleva a desvincular un alumno del colegio. Ojo con eso. Ahora, ¿qué beneficio tiene aula segura? Aula segura tiene el beneficio que, en principio, me permite suspender al alumno hasta por 10 días. En cambio, los reglamentos internos se demoran en ser aplicados. Entonces el alumno sigue yendo a clases. ¿Les queda como claro el cuento, no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien claro. Mauricio le tira el pelo a Mabel y la deja llorando. Yo a Mauricio lo quiero suspender. Si anota Mauricio y pongo Mauricio Cáceres le tira el pelo a su compañera Mabel Valdebenito, ¿ya?
y la deja y le provoca heridas, ¿sí? Para suspender a Mauricio Cáceres, yo tengo que llamar al apoderado, notificarlo, ¿ya? Y en ese lapso me voy a empezar a demorar. Si aplico aula segura, a Mauricio Cáceres lo puedo anotar y poner, agregarle abajo que Mauricio Cáceres es un peligro dentro del aula. Porque no solamente tiene asustada a Mabel, sino que Macarena no quiere ir a clase y Ruth tampoco quiere ir a clase. Porque tienen miedo. Porque vive peleando. Si le aplico aula segura, mientras dure la investigación, yo a Mauricio Cáceres lo puedo suspender 10 días. Y una vez que Mauricio vuelva, adopto la medida sancionatoria y digo, Mauricio, usted se va a ir con reducción de jornada. Por lo tanto, usted, Mauricio, va a empezar a salir a las 12 del día. Primero lo suspendo, después le aplico la medida pedagógica. ¿Ya? Si aplico el reglamento de la escuela y lo suspendo, hasta ahí llega la sanción con Mauricio. No le puedo aplicar otra sanción por algo que ya lo sancioné. ¿Me entendieron? Así que ojo con eso, cuando vean que se va a adoptar alguna medida respecto a algún alumno, vean si se va a aplicar el reglamento escolar, el reglamento de convivencia, o pregunten, ¿y por qué no aplicamos aula segura? Porque, como les digo, ahora, es difícil que en una escuela expulsen a un alumno. Yo no sé si han visto en los últimos 5 años expulsar a alguien de una escuela. Antiguamente era común, ¿no? Hoy día es complejo. Entonces, si bien es cierto, los niños tienen derechos y son sujetos de derecho, los adultos y los seres humanos, todos somos sujetos de derecho. Y tenemos que tener claro que estamos sometidos a reglamentos de convivencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que no puede pasar? No puede pasar que yo como adulto que estoy trabajando en un colegio y que estoy educando, desconozca los reglamentos y que rompa los protocolos. ¿Ya? Ya. Antes de pasar a lo que les iba a mostrar, voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Voy a dejar de grabar para poner el ejemplo. Ahí van a entender por qué. ¿Ya? Ya. Voy a cortar 1 minuto la grabación. Después seguimos grabando.